Ahora estaba allí, en una casa a la que iba a desembocar el camino de tierra que recorría toda la extensión del llamado tramo de Betania, aunque había quien lo recordaba como el tramo de Colono, y que seguía invadida por las hormigas, a pesar de lo avanzado de la estación. Si estaba bien allí, debía pensar que estaba bien y no sentirse culpable. Y ahora estaba bien allí, con los pies en tierra firme, después de haber vivido siempre alerta, sin bajar la guardia, sin confiarse, al tanto de que no había mejor antídoto que el del cuidado, la precaución, la atención. El establecimiento de una disciplina correcta y continuada, porque nunca se avanza lo suficiente. Nunca. Y había que estar preparada. Levantarse cada día sin impacientarse y dejar transcurrir las horas sin fluctuar, subir y bajar, apartando de la imaginación todo recelo. Todo eso cambiaría, ya estaba cambiando. A fin de cuentas, aquel podía ser su lugar. Así es como Pilar Adón nos adentra en el mundo de Betania, ese territorio casi onírico de la novela De bestias y aves, con la que la autora consiguió el Premio Nacional de Narrativa 2023, además del Premio de la Crítica, el Premio Francisco Umbral al Libro del Año y el Premio Cálamo, Otra Mirada. La novela nos traslada a un mundo extraño, casi como un sueño, a través de Coro, la protagonista de nuestra historia. Termina el verano, cambia la estación y Coro conduce durante horas en plena noche sin saber que se está aproximando a Betania y a una casa aislada, un territorio que podríamos decir fuera del mundo. Es un lugar desconocido y habitado exclusivamente por una comunidad de mujeres que, sin embargo, parece que sí la conocen a ellas y que habitan en una casa donde todas visten de la misma manera como adeptas a un culto ancestral y llevan a cabo extraños ritos y celebraciones. De bestias y aves es una novela que te atrapa totalmente en este mundo y tras el ansia de querer saber más, los lectores acabamos también atrapados de esa angustia, de la fascinación y de la asfixia que envuelven todo ese mundo y a Coro. Pilar Adón, bienvenida de puño y letra a nuestro saloncito literario. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. 2 años desde la publicación de Bestias y Aves, a Premio Nacional de Narrativa, Premio de la Crítica, Premio Francisco Umbral al Libro del Año y el Premio Cálamo, Otra Mirada. Una novela que sin duda ha tenido un reconocimiento absoluto, pero que yo te he oído decir en alguna entrevista que para ti es una novela bastante especial de todas las que tienes. No sé si se puede decir algo como preferida, pero especial sin duda. Cuéntanos, ¿qué hace especial para Pilar Adón Bestias y Aves? La verdad es que fue especial desde el primer momento, en cuanto empecé a escribirla, por el planteamiento, lo que yo quería contar, lo que yo quería hacer con este personaje principal, que se llama Coro, cuál quería que fuera su destino, porque desde el primer momento en que empiezo a escribir una novela ya sé hacia dónde va, ya sé cuál va a ser el final y ya sé hacia qué caminos va a tomar, como decía la protagonista. Entonces fue especial desde ese primer planteamiento, pero sí que es verdad que luego en el desarrollo fueron sucediendo una serie de acontecimientos en mi vida, biográficos, que hicieron que la novela fuera aún más especial. Yo llevo escribiendo sobre ciertos temas que también se ven en De bestias y aves, como son mujeres que se van a la naturaleza, que se encierran en espacios aislados, normalmente en casas bastante grandes, pero, insisto, siempre rodeadas de naturaleza. Y ese tema también está en esta novela. Vuelvo a tratar el tema de una comunidad de mujeres que se autoabastecen, de manera voluntaria integran esta forma social de relacionarse. Pero mientras estaba escribiendo la novela a lo largo de los años, la persona que para mí, desde mi niñez,
simbolizaba y para mí era la naturaleza, que era mi padre, se me fue. De una manera además muy rápida. No fue una enfermedad larga, fue todo muy, muy, muy drástico, muy rápido. Entonces me sucedió algo, por eso hablo de especial y la novela de hecho está dedicada a mi padre. Me sucedió algo que no me había sucedido en la vida y es que de repente no podía escribir prosa. Yo siempre he tenido la sensación de que podía escribir prosa. No me sucede lo mismo con la poesía. La poesía noto que viene, pero la prosa yo siempre he sentido que podía ir a buscarla. Y de repente no estaba mi padre y yo pensaba, ¿qué hago escribiendo sobre naturaleza, sobre esta naturaleza tan especial que está muy relacionada con él? Y tuve, pues eso, una incapacidad de escribir prosa. Afortunadamente, a lo largo de un tiempo, ¿no? Obvio, y de escribir un poemario que se titula Da Dolor, en el que volqué todo lo que para mí había sido esta pérdida y tal. Luego escribí un relato largo o una novela corta que se titula Eterno Amor. Volví a tratar estos temas de mujeres que se aíslan en una comunidad, en la naturaleza, y pude retomar esta novela. Entonces, sé que es una explicación un poco larga, pero claro, me preguntas por lo especial, tiene muchas cosas muy especiales, sí. Es sin duda especial y yo creo además que es una novela que te atrapa desde un principio, se crea un ambiente. Ahora entraremos un poco más en el detalle, pero hablabas de coro, de una comunidad. Para aquellas personas que nos estén escuchando, vamos a explicar un poquito más quién es Coro. De alguna manera ese inicio que desemboca todo, vamos a situarlos, pero sobre todo ese ambiente que yo creo que esa intriga que se genera y que hace que el lector quede atrapadísimo en ese mismo ambiente y acabe arrastrado totalmente, ¿no? ¿Quién es Coro? ¿Cómo desemboca todo? Porque Coro empieza huyendo. Sitúanos un poquito. Sí, Coro es una mujer de la actualidad, de nuestro tiempo. Es una mujer muy perfeccionista. Es una artista exitosa, es pintora y además eso tiene éxito, está muy reconocida en su profesión. Se autoexplota de maravilla, que es algo que hacemos en nuestra época. Cierta tendencia. Sí. También muy bien. Y es muy controladora. Coro es una mujer, y esto se averigua al principio de la novela, no desvelo nada que luego, bueno, pues eso, que haya que ir descubriendo poco a poco. Es una mujer que carga con una culpa, y es una culpa que puede parecer extraña, pero que existe, y es la culpa de la superviviente. Porque perdió a una hermana, iban las dos en un coche, entonces, bueno, cayeron a una especie de presa. Y entonces la hermana murió ahogada y ella no. Iban en el mismo coche, estaban en el mismo momento, misma circunstancia, y ella se pregunta y tiene esa culpabilidad de por qué ella ha sobrevivido y la hermana no. Obviamente ella sigue viviendo, es capaz de superar, al menos en apariencia, esta especie de carga, pero sí que es cierto que está muy presente en ella. Y una noche necesita salir del lugar en el que está y como de sí misma también. Y empieza a conducir. Y se deja el móvil en casa porque no quiere tener ningún tipo de servidumbre o esclavitud de alguna manera a la que nos abocan los móviles, ¿no? Esto que decimos de que se autoexplota muy bien, pues el móvil es un elemento que contribuye a ello, entonces lo deja en casa, pero se pierde y se queda sin gasolina. Todo esto ya digo hasta el principio de la novela. Entonces, claro, de repente una mujer tan controladora, tan perfeccionista, que se ve atada de pies y manos, no tiene a quién llamar, no tiene cómo salir del lugar en el que está, se siente aún más culpable y va a dar a una comunidad de mujeres, y aquí ya sí que entramos en lo que es el núcleo de la novela. La comunidad se llama Betania y esas mujeres están allí de manera voluntaria y la acogen. Deciden que entre en su casa. Y ahí es donde empieza todas esas sensaciones y ese ambiente del que hablábamos antes. Decíamos que Coro huye, pero una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es que llega a esa comunidad y de alguna manera está en un estado como de, no sé si podemos decir secuestrada entre comillas, porque es como que ella se siente secuestrada
pero no da mucho la sensación... Es como que no pone mucho empeño en irse del todo. Es el discurso de estoy secuestrada, pero en realidad es como que no se quiere ir de allí, ¿no? ¿Qué tiene pendiente allí o qué espera solucionar allí? Claro, esto es algo que me han preguntado muchas veces, ¿por qué no se va? ¿No? Porque en realidad no hay violencia en ningún momento. No hay violencia ni física ni verbal. No hay ningún tipo de... No la retienen de ninguna manera. No es que haya una habitación en que ella se vea encerrada. No se cierran las puertas de la casa. Y alrededor de la casa ciertamente es todo naturaleza. Entonces, lo que hace que ella se quede allí es algo que tiene que decidir cada lector. Yo sé por qué no se va. Y ahora, de hecho, esperaba resolverlo. Voy a decir mi opción. La opción de la autora. Pero sí que es verdad que por mi manera de escribir, por la manera en que está narrada esta novela, cada lector o cada lectora tienen que llegar a sus propias conclusiones, incluso al final. Obviamente yo sé lo que le pasa a Coro, porque yo también soy muy controladora y yo también soy muy perfeccionista. Y corrijo mucho, entonces, y fíjate lo que te decía hace un segundito, ¿no? Yo sé hacia dónde va, entonces yo sé lo que le sucede, pero a mí me interesa que el lector o la lectora participen en la creación de la novela. No concibo en ningún caso la literatura como un monólogo. Para mí siempre es un diálogo, siempre. Y es así porque ante todo me considero lectora. Soy escritora, soy traductora, soy editora, pero ante todo soy lectora. Entonces, como lectora a mí me interesa y lo pido que me dejen participar en las historias, que no me lo den todo masticado. Cuando te lo dan todo hecho, sé que puede sonar muy fuerte, pero es casi como un insulto para el lector, ¿no? Como que no te dejan aportar. Y, por tanto, ¿por qué no se va Coro? Cada lector, y esto lo descubro, lectora, en los clubes de lectura, tiene sus respuestas. Y tiene sus respuestas a qué le pasa y por qué está en Betania y por qué luego sucede todo lo que sucede hasta que llegamos al final. Mi respuesta es que no se va porque realmente yo conozco Betania, yo he estado en ese sitio y lo conozco muy bien. Físicamente no puede salir porque el lugar al que ella llega, cuando se está quedando sin gasolina y esto, es un lugar realmente muy aislado. Y para ir con coche, bueno, pues sales y después de unos kilómetros, muchos kilómetros, ya llegas a una carretera. Pero andando, si te vuelves a perder, es muy peligroso. Muy peligroso. Porque además, como seres humanos, en la actualidad, hemos perdido la capacidad de orientarnos y de saber sobrevivir en la naturaleza. Eso es algo que yo le admiraba mucho a mi padre. Mi padre sabía sobrevivir en el monte. Y por eso te decía lo del vínculo que él tenía con la naturaleza. Y yo quise que me enseñara, pero no lo hizo porque, bueno, esto ya sería meternos en otras historias, pero yo era chica y yo tengo un hermano. Entonces, estas cosas se las enseñó a mi hermano. Pero él sabía orientarse, sabía qué se puede comer, qué no, sabía cazar. No porque, en fin, no porque fuera ni biólogo ni nada por el estilo, sino porque tuvo que aprenderlo. Mi padre nació en el 41 y nació en el lado de los perdedores. Entonces, digamos que tuvo que aprender a sacar de dónde comer para poder comer. Y obviamente luego fue pasando el tiempo, pero él esas habilidades las conservó. Pero las hemos perdido y se están perdiendo cada vez más. Entonces, mi respuesta va por ahí, que es realmente peligroso aventurarse en esos lugares porque realmente puedes no sobrevivir. Y en cambio Coro está en Betania, está en esta casa con unas mujeres que en principio la acogen y que, bueno, pues que tiene el alimento y el techo garantizados. Pero entonces Betania existe. Sí, el lugar existe. No existe como Betania y como comunidad de mujeres, pero la casa y la tierra que rodea la casa existen. No vamos a preguntar dónde está Betania. ¿Verdad que no debemos preguntar dónde está Mejor Betania? No. Hablabas de la naturaleza, tiene un papel de hecho muy importante a lo largo de la novela. Y es un contraste curioso, ¿no? Porque en Betania muchas veces se plantea como algo un poco duro, una naturaleza más compleja, o muchas veces que te pone las cosas difíciles, y al mismo tiempo ella ya se dedica de manera profesional
a pintar, ¿no? Naturaleza, por decirlo de una manera, pero de una manera mucho más bucólica, por decirlo así, ¿no? Es un contraste muy, muy curioso, ¿no? ¿Qué papel tenía tiene la naturaleza de Bestias y Aves? Sí, es básico. Es básico. Además, está muy bien que apuntes esto porque ella es miniaturista. Está muy acostumbrada a verlo todo de cerca, al detalle, todo muy próximo, a copiar, ¿no? Y es, fíjate lo que hablábamos antes del móvil, igual, ¿no? Todo muy cerca. Hemos perdido esa capacidad de mirar con perspectiva, mirar al horizonte, ver más allá, ¿no? Yo me acuerdo esto es una bobada, pero cuando me saqué el carnet de conducir hace no mucho, mi profesor me decía, mira, ¿no? Porque estamos acostumbrados y, bueno, en mi profesión, imagínate, todo el rato a mirar muy de cerca. Entonces, a Corot le sucede esto. Ella es verdad, está muy relacionada, pero con una naturaleza controlada, casi domesticada, y que ella domina, ¿no? Y de repente se planta ante esta naturaleza absolutamente real, por decirlo de alguna manera. Afortunadamente sigue siendo real, no domesticada, no ajardinada, no controlada, es la naturaleza. Y claro, fíjate, estamos hablando de una pintora además que trabaja con lo que ve, con los colores, y de repente se enfrenta a esto y está absolutamente perdida. Y eso hace también que se incremente esa sensación que apuntabas tú al principio de inquietud. Muchas veces consideramos, me voy a ir a la naturaleza a ver si me relajo, o voy a ver si contacto, ¿no?, con mi yo más natural. Bueno, hay que saber dónde estás. Yo creo que una de las cosas que más miedo nos puede llegar a dar es de estar de repente en el monte por la noche. Cada crujido es el crujido, ¿no? No controlamos absolutamente nada. Realmente, y además el contraste todavía yo creo que pone más en evidencia esa necesidad que tiene ella de control, ¿no? Esa naturaleza, como decías, en pequeño formato que ella tiene bajo su control, y de repente llegas allí y se hace evidente, ¿no?, que la naturaleza real no controlada es otra cosa muy, claro, muy diferente. Hablábamos del contraste ¿no?, de la naturaleza más controlada y la más salvaje. Y a mí hay otro contraste que me parece muy interesante y que creo que es el que genera también esta sensación de asfixia, que es dentro de esa comunidad de mujeres tenemos un grupo de mujeres en el que ella se siente secuestrada y al mismo tiempo cuidada. Y es una combinación muy interesante, ¿no? Pero tenemos unas mujeres que de repente te están preparando el desayuno, te han preparado algo de ropa. De hecho, hay una escena que a mí me generó muchísima ansiedad, que es un momento del baño, que 2-3 de las chicas, las más jóvenes del grupo, la bañan, y además lo describes con de una manera súper meticulosa, al detalle, y esa sensación de un cuidado absoluto al mismo tiempo va generando una asfixia absoluta. ¿Cómo podemos describir, quiénes son esas mujeres y de alguna manera esa sensación de asfixia que se genera, hasta qué punto arrastra o buscabas arrastrar al lector y contagiarlo de esa angustia, por decirlo de alguna manera? Sí. Mi vocación y mi voluntad era la de crear esa inquietud. También muy, muy orientada hacia lo que sucede al final de la novela. Hay muchísimas dualidades en la novela. Algunas voluntarias y otras que han ido surgiendo o que me han hecho ver muchas veces los lectores. El propio título de Bestias y Aves ya es una dualidad de sustantivos. Fíjate, estamos hablando de la naturaleza, otra dualidad, eso, más controlada, más miniatura, y lo que es la naturaleza real. Está la dualidad de lo que hay fuera de Betania, este mundo profesional, por decirlo de alguna manera, el mundo de ahora, y luego lo que queda dentro de Betania. Ahí hay como una especie de ruptura física, desde el momento en que Corot pasa la verja y ya entra en el territorio de Betania, pero también emocional. Y hay una ruptura que bebe mucho también de los cuentos de hadas, porque de repente entra en otra realidad, se adentra, por describirlo de una manera así un poco más física, en un sendero que va a dar a la puerta de la casa, y ahí hay unas mujeres, que son las mujeres de las que estamos hablando, que la acogen realmente y le dan una bebida caliente, demasiado caliente al principio, ¿no? Ella se quema, pero claro, esto está muy relacionado también eso con lo que es lo mítico de los cuentos de hadas, ¿no? Una pócima que tú te tomas y a partir de ese momento parece que todo cambia y entras en otro
en otro mundo, sí, en otra realidad. Y luego está esto que comentabas tú, esta dualidad entre el individuo y el grupo. A mí es algo que me interesaba mucho explorar. Coro es una persona absolutamente individualista. Está acostumbrada a hacerlo todo por sí misma. Y de repente se enfrenta con un grupo de mujeres asentado, en el que todas saben cuál es su rol, todas saben por qué están allí, todas saben a quién hay que obedecer, a quién hay que mirar, de dónde viene cada una. Y Coro, aunque parezca mentira, tiene unas herramientas sociales que ella no cree tener y que hacen que se vaya integrando en el grupo de alguna manera y que efectivamente consiga, como podemos pensar muchas veces de los animales domésticos, incluso que todas ellas tienen un perro, sí, que le den alojamiento y comida, y por lo tanto sobrevivir en un ambiente que no controla. En realidad, si lo piensas, es algo que nosotros hacemos constantemente. De repente somos siempre, o de vez en cuando, con frecuencia, somos las nuevas. Ella es la nueva. Y se refieren a ella con ese término. Ahí está la nueva. Somos las nuevas en un nuevo trabajo, grupo de amigos, la familia de nuestra pareja. De repente, comida, cena de Nochebuena. Todos se conocen y nosotras somos las nuevas. Y ella va contemporizando. Y va viendo con quién puede hablar y con quién no. Esa exploración me interesaba mucho también. Y la escena que has descrito de la bañera, ciertamente es una trampa. El agua es un elemento esencial en esta novela. Es un elemento clásico en la literatura como símbolo de limpieza, de paso de un estado a otro. Y en este caso, el que a Coro la bañen de esa manera simboliza limpieza, pero simboliza también que la despojan absolutamente de todo lo que traía de fuera de Betania. Ya le han quitado la ropa, le han quitado su bolso y ahora le quitan ya hasta el mínimo olor que pudiera llevar en la piel, la mínima partícula de polvo que pudiera llevar de la ciudad. Entonces, esa limpieza profunda de la piel es eso, es como una especie de trampa de te voy a limpiar, vas a estar más tranquila, pero en realidad ya estás totalmente integrada aquí. Sí. De hecho, hablabas del despojarse y es una de las cosas que creo que es clave en el funcionamiento de esa comunidad. De hecho, si me permites, te voy a leer un fragmento que para mí es muy importante, que dice: debemos desprendernos de lo que no nos es útil, renunciar a ello. De lo contrario, terminaríamos todas a empujones y codazos. Nos odiaríamos. Llevar una casa puede parecer trivial y de poca importancia, pero es básico hacerlo bien si se quiere mantener el orden que ve usted en cada rincón. Si no me encargara yo de administrarlo todo, nos invadiría el caos. Y eso es lo más conveniente cuando viven tantas personas juntas. Despojarse de todo y ese orden es la clave para que una comunidad, cualquier comunidad, funcione. Algunas de las claves. A mí me interesan mucho las comunidades utópicas, como el ser humano, que es esencialmente imperfecto, por decirlo de alguna manera, intenta generar sociedades perfectas. Es algo que me llama muchísimo la atención y cómo se sigue intentando, o se ha intentado tanto a lo largo de los años. Me interesan mucho las comunidades tolstoyanas, casi siempre fracasan. Quizá precisamente por esto, porque afloran obviamente las imperfecciones, los vicios, la inquietud, el deseo de poder. Ambición. Al final, sí, siempre fracasan. Pero me siguen llamando mucho la atención, por eso, por lo que tienen de utópico, ¿no? Entonces, esas serían algunas normas que yo creo convenientes para que una comunidad pueda triunfar y seguir adelante. Pero sí, obedece a una especie de necesidad que ellas tienen también y que Coro descubre, de viajar ligera de equipaje. No solo a nivel físico, de desprenderse de objetos materiales, porque claro, son muchas mujeres en una casa. Entonces, bueno, pues necesitan tener pues orden, como tú decías y tal. Pero lo de viajar ligera de equipaje, no solo eso a nivel físico de objetos, por ejemplo, la ropa siempre llevan la misma, no tienen ninguna necesidad de nada, de adornarse con nada, sino emocionalmente, lo de ligero, ¿no? La ligereza. Esa ligereza emocional
esa sensación de liberarse de la gravedad, es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y Coro, fíjate, lo decíamos hace un ratito, lleva una carga, ¿no? Tiene ese peso de la culpa tan absurda, diría, ¿no? Pero que existe, y entonces nada es absurdo porque se pasa muy mal. Pero necesita también aligerar, ¿no? Esa culpa, esa carga. Y bueno, pues en Betania está en ello, claro. Seguramente por eso, precisamente ese bien que nos puede suponer el despojarnos de muchas cosas, sobre todo las materiales, es de las cosas más alejadas de la sociedad actual, seguramente súper llevada por el consumismo de materiales absurdos, ¿no? Ahí salía el ejemplo del móvil, pero es que cualquier persona hoy en día le parecería una locura dejarse el móvil y somos capaces de dar la vuelta a casa si nos lo hemos dejado. Es como justamente esa es la clave y es lo que tenemos más lejos de la sociedad actual, ¿no? Sí. Y yo creo en el fondo, no sé, lo mismo es que, claro, estoy muy enfocada en el libro y en lo que yo quise poner en este libro, pero yo creo que en el fondo es un deseo profundo que tenemos todos, de no acumular, no sentir esa servidumbre, esa necesidad que tenemos de estos objetos, ¿no? Yo creo que en el fondo, y hay ciertas tendencias que se va viendo, ¿no? Filosóficas también, y de repente se leen ciertos libros sobre el estoicismo y como esto, viajar ligero de equipaje, ¿no? Es como una especie de deseo que tenemos, pero que al mismo tiempo nosotros mismos somos los principales, ¿cómo decirlo? Boicoteamos nuestros propios deseos, ¿no? Entonces sí, es complicado. Me gustaría entrar también en un detalle, que es que solo hay un hombre en toda la novela y además aparece marcando totalmente con ambición pura de este es mi sitio, este es mi terreno. Y respecto a su relación con Coro también pasa una cosa similar con lo de huir o no huir, ¿no? Es como que Coro le quiere pedir ayuda y al mismo tiempo a la que la vienen a buscar de una manera muy dócil regresa con ellas, ¿no? ¿Qué papel tiene ese único hombre aquí en la historia? Esto es difícil de explicar porque obedece, digámoslo así, a una tradición que yo llevo, bueno, pues agarrándome a ella prácticamente desde lo primero que escribí. No puedo entrar a describir obra tras obra, novela tras novela, incluso en los cuentos, pero el que aparezca un hombre de repente en la historia, avanzada ya la historia, una vez ya se ha hecho todo el planteamiento y ya estamos muy, muy situadas en el lugar y en la trama, de repente aparece un hombre que es un elemento disruptivo que, como tal, lo que hace es que todo se precipita y ya estamos abocados hacia el final de la historia de la novela, ¿no? En este caso es Tobias Moss, que efectivamente es un hombre que llega y dice que la casa es suya y que por tanto esas mujeres se tienen que ir de allí, ¿no? Y entonces ellas actúan en consecuencia. Pero en mi anterior novela, que se titulaba Las efímeras, por ser muy breve, hablaba de la historia de dos hermanas que viven en una comunidad que existió de verdad. Esa comunidad existió en Francia, se llamaba La Colmena, y eran unas mujeres y unos habitantes en una comunidad que fracasó, pero ellos se quedaron. Y yo me imaginé cómo habría sido su vida. Y llega un hombre, también, ya hacía muy avanzada la novela, que viene con unas normas externas y las quiere imponer. En mi novela anterior también, de repente aparecía un hombre que decía que era hijo del protagonista y también, de repente, elemento disruptivo. Insisto que, Hombre, claro, esto ha traído muchas lecturas. ¿Por qué de repente un hombre y por qué acaban además como acaban? sí, sin entrar en detalles, sin hacer spoiler, pero claro, es entretenido claro. el desenlace del hombre. Claro. Entonces, a ver, la novela está dedicada a mi padre. No hay ningún problema con los hombres en general, pero sí que hay una trama ahí que a mí me gusta explicar y lo cuento muy brevemente. Cuando yo era pequeña, a mí me encantaba que me contaran historias y me sigue encantando. Entonces, pues en el pueblo de mis padres, pues si era en invierno enfrente de la lumbre, si era en verano en el patio, nos juntábamos un grupo de mujeres. Yo era una niña, yo escuchaba. No es como ahora, que parece que todos escuchamos a los niños. Cuando yo era pequeña, yo nací en el 71, escuchábamos a mi abuela en este caso, mis tías,
mi madre, y siempre había una amiga conmigo de mi misma edad y las dos escuchábamos. Y allí se contaban todo tipo de historias, historias que habían sucedido en esa semana, historias antiquísimas, a veces les cambiaban el final. Ahí había risas, había puñales que volaban por todos los sitios y yo asistía absolutamente hechizada. Por eso, porque a mí era la tradición oral, en realidad. Estas historias, como te digo, cambiaban de un día para otro, no había el menor problema. Y se formaba ese círculo hasta que llegaban los hombres. Y los hombres eran mi padre y eran mi tío y, en fin, no eran hombres a los que yo aborreciera ni mucho menos y les diera ese final que les doy a las novelas. Pero venían los hombres y había que cenar o había que irse a dormir y se rompía el círculo. Y de repente todas estas historias, pues o bien se quedaban por la mitad, no pasaba nada, se seguía al día siguiente. Pero yo creo que de ahí me viene un poco a mí esto de que vengan los hombres a romper la fiesta. A romper. No lo sé, lo mismo tú y yo nos vemos dentro de unos años y te cuento otra historia. Y me cuentas eso, me lo apunto y te lo volveré a preguntar si nos volvemos a ver con otra novela de aquí un tiempo. Vamos llegando al final, pero sí que hay un tema que también me llama mucho la atención, que es que hay pocos diálogos, hay mucha descripción de situaciones, pero además cuando hay diálogos parece que hay una falta de comunicación absoluta. Sí. Un poco aquello de te pregunto la hora y garbanzos para hoy, ¿no? Sí. Ves a Coro con esa necesidad de encontrar respuestas preguntando y nadie le contesta nunca lo que quiere oír. ¿Qué significa de alguna manera esta falta de comunicación absoluta? Sí, eso también es absolutamente voluntario y es una técnica que creo que no voy a poder usar nunca más. Porque claro, ya la he usado, ya la he explotado y es muy útil para incrementar la inquietud que tú has mencionado antes. Porque si tú llegas a un lugar en el que realmente no quieres estar, quieres que te den gasolina para poder irte de allí, no te la dan. No sabes muy bien qué haces allí ni qué hacen esas mujeres allí. Pero tienes respuestas racionales. Si tú dices, ¿me van a dar gasolina? Y te dicen no, o te dicen mañana, o cuando la consigamos. No es lo que quieres oír, pero son respuestas racionales. Pero como tú bien dices, no es tan exagerado, ¿no? Pero si tú dices, de repente me van a dar la gasolina y te dicen mañana es miércoles, de repente lo irracional de la respuesta hace que tu inquietud crezca. Y con la inquietud de Coro crece la inquietud del lector o de la lectora. Entonces, ese juego, esa incapacidad para la comunicación que tienen con ella, obviamente buscada también por las mujeres, es algo que me ha servido para este fin que yo tenía. La verdad es que lo consigues de una manera espectacular. Es imposible no dejarse llevar por ese ambiente, por esa inquietud. Y además yo creo que una de las cosas súper interesantes que tienes tanta necesidad de saber, de tener esas mismas respuestas que ella busca, que acabas contagiada totalmente de esa angustia y de esa inquietud. Y si era tu objetivo, vamos, 100% conseguido porque se padece durante la lectura y al mismo tiempo acabas y es como que vienes de un sueño extraño que no sabes de dónde vienes y de repente es la realidad, ¿no? ¿Cómo sales de ahí? Ahora sí, llegamos al final de la entrevista, pero antes de despedirnos de ti, Pilar, me encantaría si nos pudieras dejar alguna recomendación literaria no sé si tienes algún libro de cabecera, aquellos que digas, es que todo el mundo debería leer esto una vez en su vida, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes puedan tomar nota y leerlos también. ¡Qué difícil! Elegir. Voy a elegir dos. Venga, sin problema. Bueno, en realidad ni siquiera libros, voy a elegir autores. Uh-huh. Una autora que es Iris Murdoch, maravillosa. Cualquier libro de ella es perfecto. Henry Cato o El mar, cualquiera. Iris Murdoch. Y John Fosse. Uh-huh. John Fosse, la septología es impresionante, es una obra maestra y también la recomiendo. Pues nos quedamos con estas recomendaciones y ahora sí, Pilar Adón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Saloncito de Puño y Letra. Muchas gracias a ti.